Resumen del módulo 2. ¿Qué es lo más importante de este módulo? Básicamente, detectar la disfunción antes de dar un ejercicio. Es decir, dar un ejercicio sin un examen físico funcional es como dar un antibiótico sin antes tener una sospecha de qué microorganismo tenemos que matar. No se puede hacer, porque la disfunción es lo que tratamos con el ejercicio terapéutico. La dosificación del ejercicio terapéutico está pensado para tratar una disfunción específica. Si el paciente tiene una falla en la fuerza, tenemos que hacer ejercicio de fuerza. Si lo que falla es la flexibilidad, hay que hacer ejercicio de flexibilidad. Si lo que falla es la estabilidad, hay que hacer ejercicio de estabilidad. Entonces, solo a través de un examen físico podemos después saber qué tipo de carga y qué tipo de ejercicio tenemos que darle. La cuestión de que la adaptación da una mejora funcional y estructural me parece muy importante, porque nosotros, como veníamos diciendo en el módulo 1, cuando hacemos carga sobre el sistema no solamente mejoramos funciones, sino que también mejoramos estructura, y la adaptación implica que la estructura se modifica para hacer mejor esa función, con lo cual las dos cosas están ocurriendo, y que la función tiene que ver con un trabajo, porque decimos, está disfuncional. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir que está disfuncional? Que no puede concretar o no lo puede hacer correctamente, o lo hace gastando mucha energía, un determinado trabajo. O sea que nosotros, la idea del trabajo es la que nos permite poder decir que hay una disfunción. Primero tenemos que dar un volumen de trabajo X para poder ver cómo funciona ese sistema en relación a esa carga específica que acabamos de dar como trabajo. Y que para eso necesita 4 capacidades motoras principales. Por supuesto que hay más, pero principalmente va a necesitar fuerza, va a necesitar movilidad o flexibilidad, va a necesitar coordinación o control motor y va a necesitar resistencia aeróbica cardiorrespiratoria. Entonces, la falla de cualquiera de estas capacidades motoras puede llevar a una falla en la función, que la vamos a ver en que le damos un determinado trabajo y por falta de flexibilidad o por falta de fuerza o por falta de estabilidad o por fatiga, falta de resistencia, no puede completar el trabajo o lo hace con mayor consumo de recursos, de los cuales nosotros planteamos desde FIT que tiempo y gasto energético son 2 de los recursos más importantes. Y ahí es donde entra entonces la medición funcional de FIT en relación a la eficacia y la eficiencia, donde decimos, bueno, ¿logra hacer el trabajo? Sí, lo logra hacer, perfecto. Pero ¿cuánto tiempo le llevó a hacerlo? ¿Cuánta energía gastó? Esto es muy importante porque es como una primera línea general, y muchas veces nosotros nos vamos derecho a que pueda o no hacer algo y decimos anda bien o no anda bien, funciona bien o no funciona bien en relación a que lo hace o no lo hace, y no en relación de cuánto tiempo le lleva o cuánta energía gasta. Pues si el paciente logra subir una escalera pero queda con una frecuencia cardíaca muy alta, una frecuencia respiratoria muy alta, tiene una disfunción de su sistema cardiorrespiratorio y de resistencia aeróbica. Y la completó la función. Y si le lleva 1 hora también, y la completó. Entonces no podemos quedarnos solamente con la eficacia, sino que tenemos que ver también cuestiones que tienen que ver con la eficiencia, que es el gasto de recursos, donde nosotros decimos tiempo y energía. Por supuesto que hay otras más, pero como una primera aproximación nos parece que los va a ordenar. Y disfunción, bueno, caída de la eficiencia, que es lo más temprano, es decir, de los recursos que utiliza, y caída de la eficacia, es decir, no lo logra hacer, que es lo más tardío. Por eso le decíamos, no empiecen a hacer el diagnóstico cuando claudica una función, un determinado trabajo no se puede hacer, sino cuando ya empieza a gastar más recursos. E incluso más temprano, la cuestión del control motor, es decir, puede ser que lo haga a una velocidad adecuada, sin tanto gasto de energía, y que lo complete, pero que lo haga con un mal engrama, con alteraciones en el movimiento. Y esto es la etapa probablemente más relacionada con esto que yo le decía, disfuncional asintomático. El disfuncional asintomático no es un paciente que ya tiene problemas de eficiencia o de eficacia en el movimiento, lo logra hacer, pero ya está teniendo alteraciones en el patrón de movimiento. Es como una persona que maneja mal. O sea, va hasta donde tiene que ir, termina el trabajo, lo hace en un tiempo correcto, ¿sí? No gasta mucho más nafta, gasto de energía, que sería en la nafta en este ejemplo, no le lleva más tiempo, otro parámetro de la eficiencia. Y de la eficacia, bueno, sí, llega al lugar, pero maneja mal. Vos lo ves que maneja mal. Ese paciente, tarde o temprano, va a hacer algún problema, ¿sí? Va a tener un choque. Y lo mismo pasa con una rodilla que se va hacia adentro o se va hacia afuera mientras camina, un pie que se prona, una cadera que no se termina de mover igual que la otra. Todo eso son alteraciones cualitativas del movimiento que nos están anticipando de que ese paciente ya es disfuncional
y que en algún momento va a empezar a hacer claudicaciones de la eficacia y de la eficiencia, ¿sí? O el orden, si quisieran el orden, es alteraciones del control motor, después empieza a volverse cada vez menos eficiente para hacerlo, empieza a gastar más recursos y después se vuelve menos eficaz y no lo logra hacer. Entonces, el control motor o las alteraciones del control motor que se pueden detectar en el examen funcional son quizás las alteraciones de la función más tempranas que podemos encontrar incluso en pacientes asintomáticos. Esto lo vemos permanentemente cuando salimos a correr y vemos pacientes que ya decís, este paciente si sigue corriendo así va a tener problemas porque tiene ya alteraciones. Entonces tiene una hemipelvis que se cae más, tiene algo, le encontrás y decís, bueno, este paciente debe tener problemas a largo. A lo mejor nunca tuvo ningún síntoma y corre maratones. Esto digo porque he tenido un montón de pacientes así. Y muchas veces los esperas y llegan y te dicen, no, yo toda la vida corrí, yo me da cuenta que me pasaba esto, la rodilla un poco se metía para adentro, pero bueno, no le di mucha importancia, no me pasó nada, pero ahora me empezó a doler la rodilla. Bueno, ahí está. Ahora ya no puedo correr todo lo que puedo correr, o me lleva más tiempo, o me agito más. Bueno, bien, ahí aparecieron las caídas en los otros dos parámetros, pero no esperen que caigan los parámetros cuantitativos, cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto trabajo puede hacer, cuando tenemos este cualitativo que es más temprano. Hay que empezar a pensar que el examen funcional del sistema musculoesquelético es lo que nos permite detectar las estadios más tempranos de la disfunción musculoesquelética. 3 preguntas clave FIT: ¿cuánto volumen, cuánto gasto, tiempo, energía y cómo lo hace? Que sería el control motor. Interesante también, como para tenerlo en el interrogatorio, en la cabeza. Voy a examinar a un paciente, le doy un determinado volumen de trabajo, una sentadilla, unos determinados metros de marcha, una estocada, que se pare sobre un solo pie, que me levante una pierna en flexión en la camilla, no importa. Ahí estoy haciendo un determinado volumen de trabajo. Lo hace, no lo hace, lo puede completar, no lo puede completar, cuánto tiempo le lleva, cuánta energía gasta, sobre todo en el ejercicio aeróbico es donde es más importante cuánta energía gasta, que lo vamos a ver representado en la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y cómo lo hace. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo con un gesto adecuado o vi alteraciones en el movimiento? Todo esto son preguntas fundamentales a la hora de hacer una evaluación funcional. El dolor interfiere con el control motor, me parece que es otro concepto importante que hace que la analgesia ya no sea solamente una herramienta para mejorar el síntoma, sino para poder mejorar la función. Es decir, un paciente que tiene dolor es un paciente difícil de rehabilitar. Y esto es interesante porque tenemos que encontrar esa delgada línea entre mejorar el síntoma, que no podemos utilizar antiinflamatorios por largos periodos porque no sería lo correcto, entonces tenemos que usar analgésicos. Si empezamos a usar analgésicos y se nos acaba los analgésicos que no tienen acción central, nos tenemos que ir ya a los más de acción central, como pueden ser los opioides o los antidepresivos tricíclicos, y ahí empezamos a tener la cuestión de que no me altere el control motor el mismo fármaco. O tenemos que empezar a pensar en técnicas analgésicas que no sean analgésicos centrales para poder complementar como adyuvantes a los centrales y poder bajar las dosis de los centrales para no tener tanta interferencia en lo que nosotros tratamos de rehabilitar. Entonces, bueno, ahí entra una cuestión de cómo articulamos la analgesia. Es un arte y por supuesto son consideraciones que dan para un curso aparte, digamos, pero para que entiendan que no se trata de o no trato el síntoma y me lo aguanto, como dicen muchos. No, yo me aguanto el síntoma, no hay problema, porque me da sueño tal medicación, o me marea. Está bien, perfecto, pero bueno, si vos vas con dolor al gimnasio a hacer un ejercicio de control motor, no vas a tener un buen control motor. Entonces tenemos que buscar la forma de bajar ese dolor para que vos puedas rehabilitarte. Y ahí me parece que es el concepto donde realmente la analgesia entra racionalmente dentro de un programa más complejo. El core que se preactiva ante cualquier movimiento y siempre debe incluirse en los ejercicios de control motor, más allá de las discusiones que va a plantear en el 5º módulo el doctor Duilio, que va a hablar de justamente de si los ejercicios de control motor tienen más o menos evidencia. No quita el hecho de que, si bien podemos decir, bueno, hacer ejercicio específico de control motor puede tener un poco más de evidencia o menos evidencia que un ejercicio inespecífico de control motor, lo que sí no hay duda es que el patrón de activación del core es un requisito previo a la activación de los músculos más distales y que por ende deberíamos pensar que los ejercicios para la estabilización de core deberían ser parte de los programas de cualquier tipo de actividad física que nosotros hagamos. Y esto se está viendo cada vez más y se ha visto porque en los lugares donde se ha implementado este tipo de programas han tenido menos lesiones después los deportistas, que es donde más se estudia esto, porque bueno, un deportista vale mucho que se lesione y que no juegue. Entonces ahí es donde se han visto cómo acortar los tiempos y es en el contexto donde se ha visto que estos tipos de ejercicios previenen mucho más las lesiones que los ejercicios generales.
La presencia de puntos gatillos marca disfunción, estabilización compensatoria miofacial, importancia de la palpación. Esto me parece interesante porque sé que por más de que estamos dando conceptos para que entiendan lo que es el examen funcional, hay veces que no tenemos tiempo de hacer la maniobra, nos complica un poco esta cuestión o nos damos cuenta porque no tenemos el ojo avesado en la cuestión de la clínica del sistema osteomio neuroarticular, pero todos sabemos palpar. Entonces, palpar. ¿Tiene puntos gatillo? ¿Qué quiere empezar a caminar? Bueno, palpale glúteo medio, cuadrado lumbar, la zona sacroiliaca, palpale los tensores de la fascia lata, el vasto interno, el vasto externo, el recto anterior del cuádriceps, los gemelos, todos los músculos que se va a poner en juego en la marcha. ¿Tiene puntos gatillo? ¿Tiene dolor? ¿Tiene zonas de contractura? ¿Ves bandas tensas? Ese paciente, alerta, envíalo a que lo evalúe funcionalmente alguien que sepa más del tema y que le dé un programa previo a empezar a hacer caminata. Por ejemplo, ¿no? Quiere hacer natación, podemos hacer la misma progresión pero en hombro. Entonces, obviamente natación también tiene patada, pero quiero decir, no importa, la importancia es que hacer un examen palpatorio, que es algo que no se requiere más que saber palpar masas musculares, ni siquiera necesitan saber qué músculo es, simplemente palpar. Y si uno encuentra zonas de dolor, bueno, cuidado, alerta. Y es fácil y es más cercano a la clínica de cualquier médico. Control motor, calidad de movimiento, primera etapa práctica. Esto me parece que es importante, saber que muchos ejercicios trabajan el engrama y que cuando nosotros vemos una falla en un determinado movimiento, puede ser que la falla esté en cómo está organizando el engrama y que muchas veces simplemente reordenando las fases del engrama, así como la escuela de espalda te enseña a volver a agacharte, solamente con eso podemos prevenir lesiones y podemos mejorar un montón de síntomas. Entonces, esto me parece que a veces no lo tenemos en cuenta, pensamos que todo ejercicio es que hay que cargarlo y hay que hacerle fuerza, o hay que estirarlo, o hay que hacerlo correr, y estos que son de engrama son ejercicios de precisión, y por eso le damos tanta importancia, y en el módulo 3 vamos a ver una clase específicamente de ejercicios de control motor. La función, movimiento de calidad más eficiencia, tiempo y energía más eficacia, completa la tarea. Bueno, esto en base básicamente a lo que veníamos charlando de lo que consideramos que de alguna manera mide funcionalmente el sistema. Dijimos que funcionalmente el sistema se medía por eficiencia, eficacia y control motor. Por ende, cuando esas tres variables se encuentran dentro de los rangos normales, estamos ante una eufunción. Y por supuesto, cuando se alteran es una disfunción. Y la evaluación del control motor global o analítica, que la planteamos un poco para lo que puede llegar a ser los movimientos aislados que muchas veces hacemos: levanta un brazo, agachate, levanta una pierna, mueve la columna hacia un lado, mueve hacia el otro, inclinate, etcétera. Todas esas cuestiones donde hacemos algo analítico o algo global. Y nosotros les planteamos que de lo global busquen la marcha principalmente, porque es lo que la mayor parte de los pacientes necesitan hacer para su actividad de la vida diaria o su actividad recreativa. Recordar previamente haber evaluado movilidad y fuerza para evitar errores. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos ver control motor, tenemos que saber que tiene todo el rango de movimiento pasivo, porque si no yo digo, falló el control motor del hombro en la abducción. No tenía el rango completo porque tiene una capsulitis, por ejemplo, adhesiva. Entonces es importante saber que tiene todo el rango y que tiene fuerza para hacerlo. Si tiene todo el rango y tiene fuerza para hacerlo, recién ahí podemos ver la calidad del movimiento, porque si no, tanto la debilidad como la restricción va a cambiar la calidad del movimiento, y ya no tiene que ver con un problema de control motor, sino tiene que ver con otras capacidades motoras que de alguna manera deben estar aseguradas para poder evaluar correctamente el control motor. Respecto de la evaluación global, la marcha, fase de apoyo intermedia, es la más importante, que lo podemos ver en el apoyo monopodal y ver qué pasa con la pelvis, qué pasa con la rodilla, con el pie, buscar si la rodilla se va a varo o a valgo, si el pie se va a prono o a supino, si la cadera se va a aducción o abducción y si la pelvis cae. Eso sería lo más importante, ver qué hace con el tronco, si compensa inclinándose hacia un lado o hacia el otro. Todo esto nos habla un poco en esa maniobra de simplemente pararlo en una sola pierna. ¿Qué va a pasar en la fase de apoyo intermedia en la marcha? Porque la fase de apoyo intermedia en la marcha es como esa fotito del paciente parado en un solo pie. Entonces, si falla en la prueba de parate en un solo pie, el paciente pierde el equilibrio, se cae, ven desviaciones, inclina el tronco, tambalea, evidentemente hay problemas en la estabilización en esa fase y por ende en la marcha eso ocurre. Más rápido no lo vamos a ver tanto, pero está ocurriendo y por ende hay ejercicios para mejorar justamente dependiendo que encontremos las alteraciones específicas de esa fase de apoyo intermedia. Por eso de toda la marcha mirar esa fase es importante. Fallas prácticas,
cuantitativas, no hace una parte de la secuencia. Esto cuando miramos de forma global la marcha, a ver si hay balanceo, no hay balanceo, todo este tipo de cosas, si ocurre en forma correcta, si despega el talón, si levanta la punta del pie ante apoyar para hacer el choque de talón. Hay veces que vemos pies que se arrastran, personas que no balancean un lado, personas que no extienden la cadera a un lado y del otro lado sí, o que no terminan de extender la rodilla, o que no la flexionan. Bueno, todo eso son fallas en la secuencia. Vuelvo a decir, si sabemos que tiene fuerza y movilidad completa, porque si no, si tiene la rodilla en flexión trabada por una artrosis grado 4, no podemos decir que es un problema del engrama, es un problema de que no mueve esa rodilla porque ya tiene un daño estructural grave. Si tiene una hipotrofia marcada del cuádriceps y tiene debilidad, quizás no extiende la rodilla porque le falla la fuerza, ¿no? Y no un problema de engrama motor. Pero con fuerza y movilidad conservada, las alteraciones en el movimiento que veamos podemos pensar que se tratan de fallas en el control motor. Bien. Y cualitativa lo hace con un error en el engrama. ¿Sí? Esto es interesante también cuando vemos alteraciones, como le decíamos, tanto desviaciones en valgo, en varo, supino, prono, etc. Y las evaluaciones analíticas, tenerlas en cuenta, nosotros le dimos 2. Hay mucho de este otro mundo, la evaluación funcional, pero le dimos esto de la flexión, extensión de cadera, columna en cadena cinética cerrada, donde pueden evaluar el patrón de activación de los músculos glúteos, isquiosurales y lumbares. La flexión extensión de cadera en cadena cinética abierta, donde evaluamos la secuencia de activación de psoas recto anterior del cuádriceps y abdominales. ¿Por qué esto? Porque les decía, la marcha, si la reducimos, es flexo extensión de cadera en cadena cinética cerrada cuando estamos en la fase de apoyo y en cadena cinética abierta cuando estamos en la fase de balanceo. Entonces, si nosotros tenemos alguna maniobra funcional para ver cadena cinética abierta y alguna maniobra funcional para ver cadena cinética cerrada, estamos viendo de flexo extensión, digo, ¿no? De cadera y de rodilla y de región lumbar, estamos viendo, digamos, de alguna manera lo que la marcha necesita para poder hacerse correctamente. Entonces, si bien es una reducción, pero lo hacemos a fines de que ustedes puedan acercar 2 maniobras sencillas, que el paciente se agache y que el paciente levante la pierna acostado en una camilla y ya detecten algunas cosas conjuntamente con lo de la fase monopodálica. Entonces, ustedes un paciente lo ven, lo paran en una sola pierna y se fijan si tambalea, si se va varo a valgo, si cae la pelvis, si inclina el tronco. Ahí ya tienen unos datos. Lo hacen agacharse, ven cómo excursiona, si mueve cadera y lumbares al mismo tiempo, si solamente mueve cadera, si lo hace todo a nivel de lumbares, si hay restricciones en eso. Cuando se levanta ven cómo intenta levantarse, si utiliza la musculatura glútea y los isquios de inicio o quiere levantarse con lumbares de inicio. Ahí ya tienen más información. Lo acuestan, le hacen levantar la pierna, ven que hace una hiperlordosis o que mantiene, ya tienen más información. Entonces, entre la maniobra monopodálica, flexo extensión de cadera y lumbares, que agacharse, y la maniobra en camilla de flexión de cadera en cadena cinética abierta, ustedes ya tienen muchos parámetros de gestos que se van a usar en la marcha de si funcionan bien o mal. Si a eso le agregan la palpación y encontraron puntos gatillos, y encontraron zonas de bandas tensas, tienen 4 parámetros clínicos sencillos que les pueden decir con toda seguridad a un paciente que hay una disfunción. Entonces es súper interesante porque eso les va a dar la posibilidad a ustedes, con algo de bajos recursos, sin grandes necesidades de conocimientos biomecánicos ni nada, de poder aconsejar o no caminar. Fíjense que no es un detalle esto, porque esto tanto para el contexto del paciente que tiene un dolor de rodilla o lumbalgia, digo contexto musculoesquelético, o contexto del paciente que tiene un síndrome metabólico, nunca le dolió nada, pero le dijeron que salga a caminar. En los dos va a caminar. Entonces, estos parámetros tan sencillos nos pueden ayudar a acercarnos a un examen funcional y por supuesto que si quieren, ya después van a ver que cada una de estas fallas tienen ejercicios específicos que nos pueden ayudar, que lo vamos a ver un poco más en detalle en los módulos que siguen, pero que por supuesto si se quiere una profundización se requiere específicamente de entrar en programas de formación de este tipo de temas.